Aquí en este pasaje estoy en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Quería compartirles este versículo, pues es en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, desde la perspectiva de Pablo y de sus compañeros misioneros, porque está hablando en plural, si ustedes observan, dice, tenemos. Y se refiere a él y a los que lo acompañaban, a nombre de quien escribió la carta, ¿verdad? Que son los otros misioneros que andaban con él. Les dice, expresión de la misericordia de Dios. Y dice, no desfallecemos. Entonces el verbo principal es este, no desfallecemos. Y la razón por la que no desfallecían, según Pablo, es porque él entendía que el ministerio no era un derecho, sino que era una expresión de la misericordia de Dios. O dicho en otras palabras, el ministerio no es un derecho que nosotros tenemos, es un privilegio que nosotros tenemos. El ministerio es una demostración de la misericordia de Dios. La única forma en que se puede interpretar la misericordia de Dios correctamente es a la luz de la miseria de alguien más. Por eso se llama misericordia ese atributo. Es la compasión activa de Dios por la miseria de otro. Así se define la misericordia. ¿Ok? Entonces, para que pueda haber misericordia se requiere miseria. ¿Me doy a entender? Entonces, hagan de cuenta que Dios dijo por ahí, mira nada más, pobre Luis, de veras, no, qué desgracia. Fue tan grande la miseria que movió la compasión de Dios y dijo, pobre, de veras, qué desgracia, voy a tener que hacer algo al respecto. Entonces el amor y la compasión de Dios que lo movieron a la acción, eso es lo que llamamos misericordia, pero es una respuesta a la realidad de la miseria de algo más. Entonces nos dio el ministerio como un consuelo. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque si nosotros nos confundimos y creemos que el ministerio es un derecho que yo me gané por todos mis estudios teológicos, por toda mi experiencia, porque nadie más quiso salirle a la responsabilidad en la iglesia y yo sí me metí, o por lo que sea, entonces no te extrañes si te desanimas, porque el ministerio llega a veces a ser muy desgastante, muy tormentoso. Solo vean el contexto de Pablo y van a ver todo lo que él sufrió por el ministerio. Pero él dice, no me desanimo porque yo no veo el ministerio por las dificultades que yo enfrento. Yo veo el ministerio como la misericordia que Dios tuvo de mí siendo yo indigno. Entonces la conclusión a la que él llegaba es, pues yo nunca tengo burnout. Yo nunca tengo burnout. Aunque me den latigazos, aunque esté en naufragios, aunque esté sufriendo, no me desanimo. El capítulo empieza como termina, fíjense. Es 2 Corintios 4. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, si hubieran leído el contexto anterior, se hubieran dado cuenta que está hablando del ministerio del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto, menciona él en el capítulo anterior. Entonces, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Y luego termina diciendo él, 16, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el sándwich de todo este capítulo, ese es el pan de arriba, no desfallecemos, y este es el pan de abajo, no desfallecemos. ¿Qué hay en medio? Miren lo que hay en medio. Dice,
afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos, siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? De todos los sufrimientos y de las aflicciones que él enfrentó como ministro del nuevo pacto. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Pero él nunca se desanimaba. ¿Cuántos pastores han conocido desanimados? No me digan testimonios, solo díganme varios, ¿verdad? Pero Pablo no decía, yo ya me cansé, yo ya suelto la toalla, esto está muy duro. Nadie me paga, yo tengo que gastar, yo tengo que trabajar para mantener mi propio ministerio. Y luego me pegan injustamente, ¿yo qué necesidad tengo? Los gentiles no agradecen, los judíos me persiguen. O sea, él tenía muchas razones para haberse quejado. Pero él decía, no desfallecemos. ¿Por qué? Porque yo sé que este es un privilegio para mí de la misericordia de Dios. Segundo, porque yo sé que hay un eterno peso de gloria por delante. Porque yo sé que cosas infinitamente más valiosas me deparan. O sea, tengo la oportunidad de participar de una gloria y de una recompensa mucho más grande en el futuro. Porque yo entiendo en el pasado esto es una misericordia de Dios y yo tengo en el futuro una esperanza de gloria. Entonces, las dos razones que movían el corazón de Pablo para no desanimarse en el ministerio. Y el Señor pone en mi corazón compartir esto con ustedes porque si hay un grupo vulnerable al desaliento, somos los pastores, porque todo el mundo se nos pega para chuparnos motivación. O sea, pastor, deme un consejo, pastor, ¿qué hago? Pastor, miren lo que hizo el pastor, híjole, qué bonito, y qué mal. O sea, si hay alguien de quien chupan motivación, las personas que le rodean pueden ser los ministros del evangelio. ¿Me entienden? ¿De dónde van a chupar ellos motivación? De los hermanos, ¿cómo? Si están más desanimados que él, ¿no? De las circunstancias, ¿no? De la teología, o sea, de la verdad, de una perspectiva correcta acerca del ministerio. Y la perspectiva correcta es esa, verlo como un privilegio de la misericordia de Dios, no como un derecho mío. O sea, dicho en pocas palabras, si quieres dejar el ministerio, sale, déjalo. Dios no pierde. Dios no pierde si yo me salgo. ¿Suena feo, no? Dios no pierde. Pierdo yo. Si me salgo, pierdo yo. Segundo, ¿quieres salirte del... Si Dios te quita el... O sea, hay dos formas de perder el ministerio. Que tú lo dejes o que Dios te lo recoja. ¿No es cierto? Si Dios te recoge el ministerio, ¿por qué te vas a desanimar? No te lo debía. Dios nunca te dijo, híjole Luis, yo te necesito, ¿qué voy a hacer sin ti? No vayas a renunciar, por favor. O sea, ay Dios, te sacaste la lotería, mira nada más a quién llamaste. Pues claro que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces, si Dios me dice mañana, me dice, bueno Luis, lo que necesitaba de ti en el ministerio terminó, ahora ya no te necesito en esto, vas a trabajar para mí de otra manera. O sea, lo único que yo podría decir con justicia es, gracias por haberme llamado a algo que yo nunca merecí. Gracias por haberme dejado ser parte de las grandes ligas por este tiempo. Ahora, pues gracias, no hay más que decir gracias. No hay rencor, no hay desaliento, no hay más que gratitud. ¿Por qué? Porque entiendo que nunca lo merecí. Siempre fue misericordia de Dios. La pregunta que me hago es, ¿lo entienden ustedes, hermanos? Porque si lo entienden, valórenlo. Si lo entienden, disfrútenlo, porque puede ser el último día hoy. Puede ser el último día, ¿no? ¿Qué tal si el rey te recoge el ministerio? ¿Puede o no? Puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Así que el día que puedas servir al Señor, disfrútalo. El día que puedas servir al Señor, agradécelo. El día que puedas servir al Señor, hazlo con empeño para acumular la mayor recompensa que puedas, porque si se acaba, pues se acabó.
y vas a estar agradecido, ¿verdad? No resentido. Cuando conozcas un pastor resentido por lo que le hicieron en el ministerio y todo, tenle compasión y explícale. No le explicaron bien cuando entró al ministerio de qué se iba a tratar. No creo que el pastor que tú conozcas llegue a ser mejor que Pablo, y a Pablo le batalló, ¿verdad? Pero él no se amargó, no desmayaba, al contrario, siempre estaba dándole ánimo a otros e instrucción. Entonces, que con esas palabras, hermanos, tengamos una perspectiva balanceada, de gratitud y de esperanza. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? Le voy a dar la oportunidad al pastor Jesse que nos abra en oración en esta mañana. Gracias. ¿Puedo añadir algo? Claro. Solamente quería decir, la aplicación del pasaje también es para toda persona, no solo para los que somos pastores, ¿cierto? Bueno, la parte de recibir misericordia y ese ministerio sí, no viene del título. Sí. Ok. Sí, de hecho. Lo otro, yo creo que el dolor más grande, ¿verdad?, causado hacia el pastor, no viene de afuera. Yo creo que es un resultado de algo que está equivocado dentro. Haber entendido mal expectativas y cosas que no son reales o verdaderas para la vida del ministerio, la comparación, es decir, etcétera, etcétera. Creo que la lucha es de adentro hacia afuera. Creo que si no se logra esta parte de satisfacción y esperanza en mi comunión con Dios, pues puede ser que tienes una iglesia bonita y eres capaz y todo eso, pero igual, con todas las credenciales y los mejores resultados, al final del día no sientes o no crees que debes de estar donde estás. Y yo creo que eso es lo terrible de la situación, ¿no? Que estás sin entender dónde debes de estar. Y pues si eres pastor bajo esa condición, pues va a ser un fracaso no hay manera porque la gente dice, me estoy así porque la gente no responde, pero hay gente que sí responde, hay gente que ha estado con nosotros. Estoy así porque pues me pagan muy poco, pero pues hay gente que gana menos que tú y hay gente que trabaja más duro que tú y hasta paga, entonces, ¿verdad? Hasta paga, digo, hay unos que hasta pagan por hacer ministerio. O sea, trabajan y ellos se mantienen para servir en la obra. No, pero qué bueno que nos ayudas a procesar esto, porque yo creo que lo necesitamos hoy. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estamos acá? Misericordia. Amén. Señor, gracias, Padre Dios Todopoderoso, por esta mañana. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y es esta misericordia la que nos lleva a un entendimiento de gloria. Muchas veces, Señor, al no valorar la misericordia, al acreditarnos cualquier tontería, al pensar que hemos logrado, que hemos hecho, que hemos sacrificado, no entendemos tu gloria y no entendemos la misericordia. Señor, permítenos en esta mañana, Señor, el ser restaurados por tu misericordia, al entendimiento que viene de parte de ti, para que mi identidad, para que mi llamado, para que mi perspectiva en todos los aspectos sea la misericordia. Y que de ahí nazca un corazón agradecido por las pruebas, agradecidos por los retos, por la enseñanza y por todo lo bueno. Que al final del día, Señor, todo haces que funcione para bien. No en nuestro tiempo, pero dentro de tu santa voluntad. Gracias por el pastor Luis y por el corazón de abrirse en el espacio, en el tiempo, en el esfuerzo para darnos esta palabra de fortaleza. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias por mis hermanos pastores, gracias por cada congregación que está representada, gracias porque hoy vamos a pasar una mañana juntos. Renueva nuestra mente y nuestro corazón en el entendimiento bíblico, en el entendimiento verdadero de qué se trata todo esto, Señor. Y por ello nosotros podemos, Señor, de verdad, tomar la oportunidad, sea en un micrófono o al conversar con una persona, Señor, y dar de todo lo bueno que tú nos has dado.
porque eso es lo mejor que tenemos, lo que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Doy la bienvenida formal a todos los que se agregan a la clase del día de hoy y estamos listos para empezar el tema de hoy que pues es parte del curso, si así lo podemos llamar, de conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral, al ministerio en la iglesia. Y el tema que vamos a hacer, hoy lo que vamos a hacer, les comparto, vamos a hacer un brevísimo repaso de algo que aprendimos en la primera clase, que fue la introducción de la semana pasada, y luego vamos a comenzar con una introducción acerca de la realidad que estamos viviendo en este momento, al menos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, y después vamos a ver cómo se relaciona estas realidades que vivimos, que son solamente ejemplos de lo que la iglesia todo el tiempo lidia, retos y desafíos nuevos constantes, y luego vamos a entrar de lleno a hablar del primero y más fundamental de los temas, que es el Evangelio. Bueno, este es el tema del día de hoy. Vamos a abarcar todo lo que podamos. Hagamos un repaso de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de teología y tipos de teología que hay? Y las categorías, las 10 categorías de la teología sistemática. Ahora voy a pedirles a ustedes que me ayuden a recordar. Yo les enseñé no solo cuáles son las 10 categorías esenciales de la teología sistemática, sino les dije una secuencia lógica que uso yo para tratar de facilitar el recordarlas. ¿Alguien quiere recordar sin ver sus notas o intentarlo al menos? ¿Cuáles eran esas 10? ¿Cuál era la primera? Las Sagradas Escrituras. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa doctrina? Bibliología. Muy bien, bibliología. ¿Y luego la segunda? Teología propia. Teología propia. Teología propia. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y acerca de quién trata? La persona de Dios. ¿Y después? Cristología. Cristo. De Cristo. ¿Y luego? Neumatología. Espíritu Santo. Muy bien. ¿Después? Antropología. Muy bien. Posteriormente, Pecado. Marteología. luego, Soteriología. muy bien. ¿Que trata de qué? Salvación. Salvación. Entonces, resulta. La iglesia. Muy bien. Y por último, Filología. y finalmente, Sociología. escatología. Escatología. Muy bien, los felicito. Buena memoria o buena vista si están viendo las notas. Ojalá no las hayan visto. Pero muy bien. A modo de introducción quiero comenzar con una reflexión acerca de las realidades que estamos viviendo, que nos sirvan como trampolín hacia el tema de la teología. Porque la teología no es un tema estéril, es un tema muy fructífero y muy práctico. ¿Cuáles son algunos de los problemas que estamos enfrentando en el momento? Algunos problemas a los que no solo como individuos cristianos, pastores, sino como iglesias, pues tenemos que hacerle un frente. Ahora, número 1, pues obviamente, si hay un problema que ha azotado a todo el mundo, es la pandemia, y esta pandemia ha traído una serie de efectos en casi todos los niveles, pero solamente agrupo dos categorías de efectos sociales y efectos religiosos. Obviamente, son problemas de salud, pero ha sido un problema masivo, por eso se llama pandemia, así que no solo es un problema de salud, sino es un problema social. ¿Cuáles son algunos de los efectos sociales? Bueno, un contagio masivo, muertes al por mayor, cientos de miles de personas muertas que hace 3 meses estaban como si nada, sanas, y ahora ya no están con nosotros. La parálisis de la fuerza productiva pues ha reducido el trabajo para miles de personas, y todos nosotros tenemos gente en nuestra iglesia que pues fue afectada por eso, y después pues eso resultó en que mucha gente pues estuviera ahí de ociosa, mucha gente se llenó de miedo a contagiarse, miedo a morir, miedo a las secuelas que esta enfermedad pueda tener, miedo a perder su patrimonio por causa del desempleo, muchos temores, mucha incertidumbre a dónde iba a parar todo esto, y también una realidad de que, pues, como estábamos encerrados todos, o la mayoría, casi la única ventana que nos quedó abierta fue la Internet. Ahora la Internet se ha convertido probablemente en la fuente número 1 de información para la mayoría de las personas, y también
de entretenimiento. Entonces, esa es una realidad que hemos estado todos viviendo, efectos sociales y luego también podemos decir efectos religiosos. Algunos dicen, ¿por qué dices religiosos? ¿Por qué no dices espirituales? Ok, dígalo como guste, estamos hablando de eso. Por ejemplo, se cerraron todos los servicios religiosos de todas las religiones y también ahora que ya ha empezado a haber una especie de reapertura, sí hubo reapertura, pero hay restricciones. Son restricciones que nosotros antes nunca tuvimos. Otro fenómeno que se ha experimentado en la iglesia, en el plano religioso, es que mucha gente a causa de esta experiencia ya no sabemos dónde está. ¿Qué pasó con ellos? No sabemos. Pero mucha gente que no se interesaba antes en cosas espirituales, de pronto los vimos agregados en las esferas virtuales, gente que se ha convertido o gente que decía ser creyente, pero que eran muy poco interesados en la vida espiritual o religiosa de la comunidad de fe, se vieron de pronto conectados, interesados como nunca antes. Así que esa es la primera realidad, que todavía estamos enfrentando la realidad de la pandemia con sus efectos. Número 2, segunda realidad, en Estados Unidos específicamente, y después hubo otros lugares donde también los hubo, disturbios sociales, disturbios por causa de un problema que aquí ha aquejado, que ha sido policías abusivos. Todo comenzó con un acto abusivo de un agente policíaco que se generó y ahora eso trajo muchos disturbios sociales y también lo que la gente llama o algunos llaman racismo sistémico, que yo digo supuesto racismo sistémico. ¿Por qué digo supuesto? Porque ¿qué quiere decir sistémico? Opiniones. Abraham Delgado. ¿Tiene una metodología? Exactamente. Entonces, estoy diciendo es falso, para mí es falso. Y no solo para mí, pero lo dicen los mismos miembros de la sociedad de raza negra. Ellos dicen, eso es falso, no existe un racismo sistémico. Es decir, no existe un sistema ni gubernamental, ni educacional, ni laboral. No existe un sistema confabulado para evitar que los de raza negra puedan superarse y tener mejores condiciones. No existe tal cosa. Existe un problema de que hay un segmento de la población con actitudes racistas, pero eso no es racismo sistémico. Sería racismo sistémico cuando el sistema lo soporta, pero no es cierto que el sistema está a favor de ningún racismo. Si así fuera, no hubiéramos tenido un presidente de raza negra, no tendríamos gobernadores, ni mayors, ni presidentes de universidades, ni académicos, ni multimillonarios, y la lista es interminable. Por eso digo que es un supuesto racismo sistémico. ¿Me doy a entender? Pero bueno, eso ha tocado la puerta de la iglesia también, y la iglesia y los pastores tenemos que dar nuestra opinión acerca de eso. Entonces, tercero, la revolución sexual, otro asunto candente de estos días. Cada día más, incluso ayer o antier, la Suprema Corte de los Estados Unidos una vez más hizo un fallo a favor de avalar la inclusión de todos estos grupos lésbicos, gays, bisexuales, transexuales y todos los demás que sobren, entran en la Q. Entonces, como si hubieran sido, dice la nueva ley que entró en vigencia el día de ayer por la Suprema Corte, dice que nadie bajo ninguno de estos conceptos puede ser discriminado específicamente en asuntos laborales. Y esto va a traer un gran desafío a la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta ayer, aquí en Estados Unidos, las instituciones privadas, incluyendo las iglesias y las organizaciones cristianas, de acuerdo a sus principios, tenían el derecho a elegir a quién querían contratar sobre la base de sus principios morales. ¿Me doy a entender? Entonces, una perspectiva cristiana, judeocristiana tradicional, cree que la familia nuclear se forma con un hombre y una mujer.
y que lo que se sale de ese estándar pues no es compatible con nuestras convicciones. Pero ahora hay una ley en todos los Estados Unidos donde dice que no puedes discriminar a una persona si dice que está enamorada o casada con una persona del mismo sexo. ¿Y, y qué vas a hacer si descubres que uno de tus empleados vive así y tú no lo sabías y tienes una iglesia o tienes una escuela cristiana? Entonces hay muchas ramificaciones. ¿Me doy a entender? Otro reto, otro desafío, otro problema del momento es el desafío migratorio. Es decir, una avalancha de personas sufriendo y otras por otros motivos que se vienen a los Estados Unidos desde la frontera sur principalmente. Ellos son los que están afuera de los Estados Unidos tratando de entrar. Además tenemos una presencia de millones de personas aquí dentro de los Estados Unidos que no han podido regularizar su estatus migratorio. Y este es otro desafío, no solo social, pero la iglesia se pronuncia, ¿verdad? Siguiente. Continuamente todos estos temas, los temas de los disturbios, el racismo, la revolución sexual, el asunto migratorio, y casi todos tienden a estar politizados. Los políticos se dividen y se atacan en función de esos problemas para sacar provecho, pues, político precisamente. Y máxime que estamos en un año de elecciones aquí en Estados Unidos. Estos son algunos de los que llamo ahorita problemas candentes. Yo sé que son algunos de estos más típicos de los Estados Unidos que de donde están algunos otros de ustedes en otros países. Pero no son los únicos problemas. ¿Qué otros problemas? Para México es evidente que en nuestras ciudades muere más gente por el narcotráfico que por el coronavirus, la verdad. Ok, muy bueno. Incluimos de fosas clandestinas, de gente desaparecida, y este es un lastre que México tiene ya muchos años, y con lo cual la iglesia también es parte de la vida de la iglesia. Muchos de nosotros conocemos a gente que ha perdido familiares que ya no encontró, que han sido desaparecidos. Muy bien, muchas gracias. Hagamos un repaso de los que mencioné. Y ahora una reflexión. Dije la pandemia, sus efectos, la revolución sexual, los disturbios por el supuesto racismo sistémico, el desafío migratorio, el ambiente politizado, otras como las que ya mencionó Saúl, que son la inseguridad, la impunidad y el narcotráfico. O para nosotros aquí en Estados Unidos, el consumo de las drogas. Adicciones. Las adicciones, ¿verdad? Ahora, lo cierto, amigos, es que debemos detenernos un momento y reconocer que cada uno de estos problemas responde o se asocia con una realidad de la faceta de la vida humana. Por ejemplo, digo aquí yo, el problema de la pandemia nos recuerda la importancia de la salud tanto física como emocional, porque el temor ha sido un problema generalizado en esta pandemia, y social, la salud social, trabajar, interactuar unos con otros es parte de una buena salud emocional y personal. Luego, la revolución sexual nos recuerda que hay una realidad, una faceta de la vida humana muy poderosa en la vida de muchísima gente, que es la sexualidad. En lo que respecta al racismo y los disturbios, esto nos hace pensar realmente qué es el ser humano y por qué existen razas y qué dice Dios o cuál es la faceta de las diferencias étnicas que experimentamos en la realidad. El desafío migratorio nos recuerda que hay una realidad en la convivencia humana, que es la realidad de la migración. El ambiente politizado también nos hace pensar en el rol, en la función del gobierno. Y así podríamos seguir con la lista. La inseguridad nos habla de la importancia de la seguridad como parte de la faceta humana, o de la justicia en contra de la impunidad, el narcotráfico en contra al orden social. No sé cómo podríamos decir, pero el punto que estoy recalcando aquí, a donde los quiero llevar, es que cuando ustedes escuchan que estamos enfrentando problemas,
Entonces es como cuando ustedes van al banco y alguien dice, este billete es falso, señor. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo va a ser falso? Sí, es falso. ¿Pero por qué es falso? Entonces la persona te dice, es falso por esto, y te empieza a dar descripciones de los billetes auténticos. Y cómo esto no se ajusta al formato del modelo auténtico de un billete. ¿Me estoy dando a entender aquí? Manita arriba si me están siguiendo en la lógica. Ok, entonces menciono esto así de esta manera. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos la perspectiva, nos enganchamos en el problema, pero no pensamos en la faceta humana que describe el estado ordenado donde se incluye y donde vemos que esto es una degeneración de lo que supuestamente es normal. ¿Por qué lo digo, amigos? Porque ¿quién define lo que es un problema? Si nosotros permitimos que continuamente la sociedad nos defina los problemas, si nosotros hacer una revisión de lo que realmente es un problema desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva teológica, podemos engancharnos en lo que otros nos dicen que son problemas cuando en realidad no son problemas. Por ejemplo, el ejemplo que les di. Nos han querido convencer que hay un racismo sistémico. ¿Me doy a entender? Pero no es cierto que hay un racismo sistémico. Miren, yo tengo décadas de ser pastor y he visitado y enseñado en muchas iglesias en varios países. No estoy alardeando, simplemente estoy diciendo de dónde saco mi perspectiva. Y yo sé que hay personas que dicen cristianas y que tienen actitudes racistas, pero no son contra los negros. No son contra los negros. Y conozco la mayoría de iglesias, más, no conozco todavía, pero reconozco que las ha habido y que las ha de haber, pero no conozco entre los literalmente cientos de iglesias que yo he visitado, no he visto ni una sola que sea racista. Entonces, a mí no me van a poder convencer que el racismo es sistémico. No es lo mismo decir racismo sistémico que hay un problema de racismo en muchos miembros de la sociedad. Pero debemos usar los términos de manera adecuada, porque si me quieren convencer de que el racismo es sistémico, entonces sí, tenemos que legislar, tenemos que ser más activistas en ese sentido. Pero no me pueden convencer a mí tan fácilmente que el racismo es sistémico. Es un problema generalizado en muchos miembros de la sociedad, pero no solo en los blancos. ¿O qué, no hay racistas negros? ¿Y no hay racismo contra los no negros también? Por ejemplo, yo descubrí en mi iglesia latina cierto prejuicio hacia los blancos por parte de algunos latinos. Se decía, nosotros somos el blanco de discriminación por ser latinos. Pero yo encontré rasgos, a veces en nuestra cultura latina, de prejuicio hacia los blancos. Porque es que son gringos, ellos no entienden. ¿No entienden? O simplemente son diferentes. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la faceta real de este aparente o real problema? ¿Cuál es la faceta de la realidad de esto? Porque antes de abordar el problema, tengo que recordarme a mí mismo qué es. ¿Qué es esa faceta? ¿Cuál es la perspectiva bíblica de esta faceta donde este problema se ha degenerado o se ha presentado? ¿Me estoy dando a entender? Quiero saber si me estoy dando a entender y me están siguiendo. Lo que estoy diciendo es, no es sabio engancharnos en un problema de inmediato sin haber revisado la perspectiva de la salud, que es lo del estado natural, según la Biblia, de donde este problema está surgiendo, o aparente problema, para ver si realmente es problema. Si sí lo es, ok, entonces ya podemos proceder a examinar la solución, o la opinión bíblica acerca de solucionar el problema, pero hay que asegurarnos que es problema primero. ¿Me estoy dando a entender? Ok, comparto la pantalla entonces. Prosigo. Entonces, las preguntas correctas que debemos hacernos a la luz de, pues, estas realidades.
¿cuáles serían las preguntas correctas? No solamente debo de preguntarme, pues, ¿cuál es el problema? Sino cuál es la realidad. Entonces, preguntas correctas. Número 1. Entonces, quiero que observen, viviendo nosotros en una cultura pragmática, utilitarista, nuestra tendencia va a ser a irnos rápidamente a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Pero debemos detenernos antes de pensar lo que hay que hacer, cuál debe ser nuestra respuesta y reflexionar. Pero antes de seguir, creo que les veo cara de que, ¿qué dijo? ¿Quién? ¿Útil a quién? ¿Qué es la cultura, qué es la perspectiva pragmática? Alguien que nos ayude. Solo para dejar claro para todos. Saúl, ¿qué es el pragmatismo? ¿Qué sabes tú? El pragmatismo es una filosofía, una idea de que hay que hacer las cosas que funcionen. Para que funcione. Lo que no funciona, deséchalo. Muy bien. ¿Y el utilitarismo? Es muy parecido. El utilitarismo es lo que deja el beneficio, lo que me conviene. ¿Me doy a entender? Lo que más nos conviene. Entonces, debemos tener cuidado porque Estados Unidos es la meca histórica del pragmatismo. Aquí no me digas los rollos teóricos, aquí dime qué tengo que hacer, lo que es lo que lo funciona. Dime los 5 pasos para montar un negocio exitoso. Dime 3 pasos para tener un matrimonio feliz. Dame las 5 claves para tener hijos respetuosos. Todo es pragmatismo aquí. Y la iglesia es pragmática, pero no sabe. Porque como nace aquí adentro del agua hirviendo, no la siente hirviendo, la siente rico. Pero esta es la cultura, históricamente hablando, el pragmatismo es reina en Estados Unidos. ¿Me voy a entender? Pero la Biblia tiene una aplicación práctica, pero no solo es práctica. Lean las cartas de Pablo, capítulos y capítulos de reflexión, de realidades que hay que entender y entonces podemos aplicar mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, un pragmatismo miope o peor, ciego, que no ve las realidades, es susceptible de errores. ¿Me doy a entender? Por eso encuentras iglesias aparentemente súper exitosas. No voy a decir nombres porque tienen ustedes allá los de Chicago, una muy cerquita en South Barrington, pero no voy a decir el nombre. ¿Ok? Entonces, donde éxito sobre éxito, ¿no? Porque la iglesia creció, edificios grandes, influencia mundial, pero cuando tú comparas lo que hacen ellos, digo, yo sé que alguno de ustedes estuvo allí y ustedes no me dejarán mentir, pero ¿cuántos misioneros enviaron en esa iglesia o apoyaron en esa iglesia? ¿Saben cuántos? La iglesia número 1 en Estados Unidos por décadas, según todos. ¿Y cuántos misioneros enviaron? 0, porque ellos no apoyan las misiones. Vas al Nuevo Testamento y ¿qué te encuentras? Que las misiones tienen una gran prioridad en el proyecto de Dios, ¿o no? Ellos lo que querían era simplemente importar una franquicia, que su modelo se duplicara tantas veces como se pudiera. Entonces, como pueden ver, el pragmatismo, pues sí deja beneficios aparentemente rápidos, pero puede ser en el altar del sacrificio de la teología, de la verdad, de la realidad bíblica. Entonces, volvamos a ver la pantalla. Entonces, primero hay que, antes de hacernos preguntas de respuesta, o sea, de lo que vamos a hacer, preguntas de reflexión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Mi propuesta es que ante cualquier desafío que ustedes y yo enfrentamos como pastores, la primera pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Cuál es la perspectiva divina respecto, no al problema, sino respecto a la faceta con la que ese problema está asociado? ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender en lo que acabo de decir, amigos? O sea, antes de atacar el problema, digo, a ver. ¿De dónde se desprende este problema? Ok,
Ya tengo 10 categorías yo en mi mente. Dios, bueno, la Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, el hombre, pecado, salvación, iglesia, ángeles, eventos futuros. Al menos tengo un marco de dónde empezar. ¿Me están siguiendo la lógica? Ok, este problema que me está rodeando aquí en mi barrio, en mi comunidad, en mi iglesia o en mi ciudad, en mi país, este problema, ¿dentro de cuál de estas 10 categorías yo lo podría acomodar? ¿Captan lo que acabo de decir? ¿Cuál de estas 10 categorías tiene algo que decir acerca de esa faceta donde este problema encaja? ¿Está quedando claro, amigos? Y luego decirte, ok, digamos, agarremos un problema. El problema, díganme un problema, escójanlo ustedes, de los que mencionamos. Creo que racismo, ¿no? Bueno, Digamos. racismo, ok, ya agarraste racismo. Ok, racismo. De esas 10 categorías, ¿con cuál se relacionaría, Abraham? Creo que, pues, definitivamente la iglesia, ¿no? O sea, ¿cuál es la posición de la iglesia en cuanto al racismo? A ver, entonces tengo una pregunta. ¿Este problema nació en una iglesia o dónde nació? No, fuera. ¿En dónde? ¿En el Específicamente. corazón? ¿Pecado? No, pero ahorita estamos hablando, digamos, que de la perspectiva secular, ¿dónde empezó el problema? En esta última ocasión, en una calle de Minnesota, cuando una persona fue tratada mal por un policía blanco, ¿verdad? ¿Quién cometió ahí el abuso? Pues un hombre. ¿Contra quién lo cometió? Contra otro hombre. Ya dije 2 veces la palabra clave. Entonces, ¿cuál es la doctrina donde se encajan Antropología. estos? La doctrina del hombre, ¿verdad? Entonces, me puedo ir, reviso qué es la realidad desde la perspectiva bíblica acerca del hombre y luego evalúo, ¿de veras esto fue un problema? Dices, bueno, sí, porque la Biblia dice que todos los hombres son dignos de respeto, que no debe haber abuso. Entonces esto también me lleva a otra doctrina, la doctrina de Dios, sus atributos, la justicia, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta manera yo digo, ok, ¿cuál es la realidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Ese trato estuvo mal? Sí, estuvo mal. Sí, estuvo mal. Abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que pues el gobierno tiene la espada para castigar al malhechor, pero si ese hombre todavía no se le comprobaba que había hecho mal, ¿por qué abusaron de más? O tal vez hizo mal y yo no sé, tengo que informarme mejor, yo no sé, pero el punto es que yo no parto del problema nada más, sino de mi marco teológico. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces, ¿cuál es la perspectiva de Dios, no de CNN, ni de NBC, ni de CBS, ni de Donald Trump, ni de Black Lives Matter Organization, sino qué dice Dios de la faceta donde este problema encajaría? Segundo, comparto pantalla. Ahora, primero me interesa recordar la realidad, lo que dice Dios acerca de el estado normal. Segundo, ¿cuál es la explicación teológica del problema? Digamos que verifico, sí, aquí hubo un abuso y puede ser que fue un abuso por cuestión racial. Muy bien. Entonces ya verifico que sí, el problema se asocia, sí es un problema real. Segundo, ¿cuál es la explicación? Y esta es la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál? Habiliten su micrófono. Teológica. Y la teológica. Teológica. ¿Qué significa teológica? El punto de vista de la Biblia o de Dios en base a eso. Gracias, muy bien. ¿Saben cuál es lo trágico? ¿Qué es una de las cosas trágicas aquí? Que muchos pastores, por la presión social y por la iglesia pragmática, se han llegado a convencer, eso es muy triste y muy doloroso para el mundo entero, se han llegado a convencer de que la teología no sirve para nada, que lo que Dios dice en la Biblia no es relevante
ni es beneficioso para la sociedad moderna en la que nosotros vivimos. Que la Biblia está desfasada. Es un libro fuera de lugar. Pero no, mis amados hermanos. De veras, yo quiero desafiarlos. La teología, la doctrina cristiana es la respuesta y la esperanza del mundo. La verdad os hará libres. Mientras sigamos menospreciando la teología bíblica y la teología evangélica para abordar los problemas que estamos enfrentando, estamos garantizando nuestro fracaso. Punto final. Si tú sigues pensando que lo que la teología propia tiene que decirnos acerca del problema de George Floyd, o que la antropología bíblica tiene que decirnos acerca del problema de George Floyd, ¿no sirve? Entonces ya tú eres parte de la bola. No hay nada más para ti. Tú simplemente vas a apelar a otra fuente de autoridad que no es la Biblia. Y va a ser humana. Ya sea tu opinión o la opinión de alguien más. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Esto es muy serio, muy profundo. ¿Están captando lo que estoy diciendo? Ahora quiero oír su eco. A ver, díganme qué piensan de lo que acabo de decir. Pueden estar en desacuerdo, convénzanme. En mi punto de vista personal, creo que somos muy reaccionarios y muy impulsivos y a veces creo que no nos tomamos con precaución ir al punto de vista de Dios, teológico, en mi punto de vista personal y en mi experiencia, porque no sabemos cómo abordar el tema de esa perspectiva, porque no tenemos estas herramientas de cómo, o sea, básicamente no hemos tenido esta dirección un poquito más de a fondo, bajo la perspectiva de Dios, y creo que hemos sido muy reaccionarios, muy humanistas, y creo que el humanismo nos ha ganado más que la perspectiva divina tomar tiempo de reflexión de la perspectiva de Dios. Y en lo personal creo que es mi reacción rápida, humanismo, reacción y después reflexión y si tengo tiempo una perspectiva teológica, bíblica, perspectiva de Dios, y yo creo que esto es lo que en la mayoría, bueno, déjame hablar, en mi caso como pastor he sido tentado a veces a ser más reaccionario que reflexivo en perspectiva divínica teológica. Mi punto de vista. Y déjeme hablar a favor, una defensa a favor de esa perspectiva, y ha sido porque sabemos que ha habido una tendencia a moverse a los extremos. Entonces ha habido etapas en que la iglesia ha sido muy teórica, pura reflexión, y no se hace nada. Entonces la gente se cansa de la parálisis, la iglesia no hace algo, pero la tendencia es, otra vez, el péndulo se mueve al extremo opuesto y ahora se hacen las cosas sin reflexión. Pero no procuramos eso, procuramos un balance. No nos vamos a quedar paralizados en la reflexión, pero tampoco vamos a irnos a una reacción ciega. Ahí es donde nosotros tenemos que despertar a nuestra responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad, Luis? Que eres un teólogo, no te pidieron permiso, querías ser pastor, ¿no? ¿O qué tipo de pastor crees que es el pastor del Nuevo Testamento? ¿Un pastor divorciado de la enseñanza que recibió? Ese es el problema, Luis, que yo no recibí enseñanza. Por eso estamos trabajando juntos, porque sabemos ese desafío. Porque muchos de nosotros nos metimos al trabajo porque urgía hacer algo, sin aprender a sacar la sabiduría para manejar estos asuntos. Y no se culpa a nadie, al contrario, es muy loable el valor que muchos tienen de meterse las manos a la obra cuando todavía no han consolidado una perspectiva teológica. Pues eso no es lo mejor, pero no se les culpa, porque hicieron algo al menos, no se quedaron ahí sentados sin hacer nada. El problema es quedarse así, ese es el problema. ¿Me doy a entender? Bueno, ¿los demás qué opinan? ¿Quieren agregar algo? Yo nada más quiero, no sé, es todo, y sobre todo en el tema, ¿no?, de lo que está pasando aquí con lo del racismo, a veces uno como que se queda como, ¿qué hacemos, no? Pero a la vez también creo que Dios usó a hombres como
que no exactamente fueron pastores, pero Dios usó a hombres como a Abraham Lincoln, como a Martin Luther King, que fueron instrumentos para que pudieran llevar estos derechos sobre otros que no tenían derechos, ¿ok? Y Dios los usó en esta forma. Entonces creo que también estoy de acuerdo contigo, que sería el no hacer nada, el simplemente quedarse uno pasivo en esto y decir, ok, no, esto no me corresponde a mí, estamos en otra onda como hispanos y no tenemos que involucrarnos. Creo que también sería un error, pero tampoco no estoy diciendo que deberíamos de organizar una marcha aquí en Converge con toda la gente, no me refiero a eso, pero creo que sí hay algo, ¿no? Sí, y yo he tenido conversación de este tema con más de alguno y he dicho, sí, pero debemos tener muy claro, si tenemos un marco teológico bien claro, entonces podemos diferenciar entre tenemos que o podemos. No es lo mismo. Nosotros no tenemos que solo porque todo el mundo lo hace. Nosotros debemos revisar a la luz de este marco si podemos y nos conviene hacer lo mismo que los demás o no. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay iglesias que han copiado el eslogan Black Lives Matter. ¿Han oído eso? Las vidas negras importan. Ok. ¿Están de acuerdo o no? ¿Es bíblico o antibíblico ese eslogan? Pues antibíblico no es, porque sí es cierto, las vidas negras importan. Importan tanto como las blancas, como las amarillas y como las cafés y como todas, ¿verdad que sí? Pero en este contexto entendemos en qué sentido no se está discriminando a las otras razas, simplemente se está enfatizando esto en la perspectiva de los abusos que se han visto. Okay. Pero si las iglesias agarran ese eslogan sin revisar quién lo dijo y para qué lo dijo, entonces se pueden ver asociadas con movimientos que defienden activamente posturas abierta y flagrantemente antibíblicas. El movimiento, el Black Lives Matter, no es un eslogan, es una organización que propuso este eslogan en el 2013. Esta organización, entre sus principales puntos, defiende la agenda transgénero, homosexual, abortista. Ahora, te pregunto yo, Abraham, solo por usar el ejemplo, Martin Luther King, Abraham Lincoln, ¿eran activistas sociales de esa línea izquierdista o eran creyentes? El marco desde el que ellos partieron para hacer alguna diferencia social, ¿fue teológico o fue secular? ¿Qué los movió? Su creencia en Dios y en los valores de Dios. Pero Black Lives Matter Organization no es una perspectiva teológica. Es una perspectiva más bien política izquierdista, que no solo propone que no hay abusos contra los negros, sino cómo ellos interpretan el abuso. Pero la iglesia no se informa bien. ¿Qué hace? Sale y marcha con ellos. ¿Sabes una de las minorías que más abortos practica quién es? ¿Quién crees? ¿Los morenos? Entonces, si es cierto que Black Lives Matter also in the womb of a mother, o ahí ya no matters. ¿Importa la vida de los negros cuando están en el vientre o no? ¿Sabes quién es el que más los mata? Si Black Lives Matter importa, ¿sabes quién más mata negros en Estados Unidos? ¿Cuál es la raza que más negros mata en Estados Unidos? ¿Tú sabes quién? Los negros. Más del 50% de los asesinatos de personas negros en Estados Unidos son cometidas por los mismos negros. Mientras que menos del 7% de los negros son asesinados por los blancos. ¿Qué opinas de eso? Entonces, ¿a quién hay que convencer de que Black Lives Matter? Más. ¿A quién? ¿Ves? Pero si tú nada más agarras a un oficial blanco poniéndole la rodilla en el cuello a George Floyd y te agarras de eso para decir
que hay un racismo sistémico de la raza blanca contra la negra, ¿no es eso distorsionar la realidad? ¿Por qué no vamos a los hechos? Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que la iglesia no debe hacer nada. Yo no dije eso. Simplemente dije, debemos revisar los hechos, las realidades primero, antes de dejarnos llevar por lo que todos estén haciendo. Tenemos que reflexionar. ¿Qué dice mi Biblia y cuáles son los hechos? Y entonces ya con una plataforma más prudente, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una propuesta. ¿Sí me explico? Yeah. Porque es bien fácil distorsionar la historia. Aquí no está. ¿Tú crees que si Martin Luther King Jr. estuviera aquí, hubiera salido a marchar con estos? ¿Qué piensas tú, Jesse? Bueno, yo pienso que todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Es una realidad y nosotros hemos estado ahí revueltos en la actitud de querer ser sensibles, de querer responder, de no quedarnos como históricamente la iglesia se queda con los brazos cruzados y las conversaciones en cuatro paredes. La realidad también dice que los negros fueron esclavizados, eran esclavos en este país. La realidad también dice que el mayor número de hombres encarcelados en este país son negros. También la realidad, aunque no es un racismo sistemático, la realidad es de que las escuelas no son las mismas en las mismas ciudades, en todas las ciudades. Existen escuelas, nosotros tenemos ciudades a nuestro alrededor donde la escuela, ¿verdad?, tiene una calidad probablemente un 70% mejor que lo que es una escuela en un barrio, en una ciudad absolutamente negra. Hay una ciudad aquí al lado mío, se llama North Chicago. Los graduados de high school, de esa high school, no son aceptados en ninguno de los colegios locales. Oye, ¿y si los graduados son blancos tampoco? No importa. ¿Ves? Entonces, una vez más, lo que digo es, vale la pena hacer una reflexión un poco más profunda, porque yo estoy de acuerdo contigo, todos los problemas que has mencionado son reales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay más morenos en la cárcel? No estoy pretendiendo dar una respuesta ahora. No hay un solo factor, pero yo creo que sí hay una historia, ¿verdad? Hay un patrón. Y esto es lo que me ayuda a mí cuando yo hablo con un negro, ¿verdad? De una actitud correcta, por así decirlo. Él me dijo, Jesse, no importa quién me defienda, si no hago mi parte, seguiré esclavo. Y esa es otra realidad, que si tú te fijas, entre más escucho y escucho historias, cada vez que nosotros hablamos con personas de color, ellos normalmente no creas que se sienten muy... víctimas. Sí, no se sienten muy halagados de que nosotros los defendamos. O sea, ellos dicen, nosotros no les pedimos que hablen por nosotros ni que nos defiendan. Nosotros no necesitamos, nunca lo hemos necesitado. Los que hemos decidido hacer un cambio lo hacemos y no estamos esperando que nos defiendan. Y los otros que no son de ese tipo simplemente aprovechan la ocasión para... Entonces, bueno, volviendo al punto, es fácil engancharnos sin reflexionar. A eso es a donde estamos aterrizando, correcto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo quiero regresar. Cuando tú hablaste, ¿verdad?, de la introducción, lo que nos estás explicando y nos dices, hermanos, esto es muy importante. Creo que al tú decirlo, tenemos que escalar nosotros de una manera a valorarlo como muy importante. Porque si solo es importante, vamos a terminar una vez más desbalanceados, en el sentido de que vendrán urgencias, demandas, presiones de diferentes lugares y esas se convertirán en importancia en lugar de mantenernos. Tenemos que entender que vamos a tener que pagar un precio de mantenernos en lo que es importante, ¿verdad? Porque si hasta este momento respondimos porque no sabíamos cómo responder diferente. Pues si no resolvemos, el no saber
¿Por qué respondimos de la manera que respondimos? Vamos a repetir el patrón. Es decir, y como es mucho más atractivo, ¿verdad?, el ser visto como efectivo, misericordioso, cristiano, con amor, que bíblico, pues voy a tender a que alguien me haga un like. Y también, si me permites agregar, Jesse, no solo están estos factores que acabas de mencionar, sino la suposición que todos nosotros tenemos de que yo ya sé la doctrina, no la tengo que revisar porque ya la traigo en automático, simplemente tengo que estar tomando decisiones. Pero la verdad es que nunca está por demás recordarnos, a ver, ¿qué dice la Biblia de esto? Otra vez. Pero si ni siquiera sabes qué es la teología, entonces ¿cómo? Porque crees que ya la sabes, ya la tienes. Es como cuando yo fui al seminario y quería aprender griego, ¿no? Entonces los maestros me dijeron, bueno, lo primero que tienes que hacer para saber griego es saber español. Y pues todos nos reímos, ¿no? Ay, eso quien no sepa, si yo ya hablo español. Y dijeron, bueno, pues está bien, vamos a hacer el examen nada más. Hicimos el examen y pues dijimos, esto es solo un trámite. Hicimos el examen, ya vamos a estudiar griego. Y resulta que no, que solo pasó una de todo el grupo, porque era pedagoga, y era la única que de veras sabía el idioma, ¿no? Entonces, nosotros los cristianos creemos que porque ya leímos la Biblia una vez, y a veces ni eso, ya sabemos la doctrina cristiana. Como ya me senté 10 años en la iglesia oyendo al pastor, entonces ya soy teólogo, ya no necesito estudiar, ya lo que necesito es trabajar, vámonos, órale. Ya lo traigo en automático, nomás hay que estar tomando decisiones, son decisiones cristianas. ¿De veras? Déjame hacer una autorreflexión personal, ¿no? Primero, cuando tú el día de hoy dices tú, ¿verdad? Nosotros, los que estamos viviendo en los Estados Unidos, estamos dentro de la meca, ¿verdad?, de esta cultura pragmática, que lo que importa son los resultados y lo que nos conviene, ¿no? Pues eso, yo ahora que hago una reflexión, el seminario que yo atendí tenía esa filosofía, es decir, no estaban interesados en enseñarme teología necesariamente, es decir, no querían ser demasiado profundos porque muchos de nosotros o ya estábamos en el ministerio o estábamos pronto para estarlo. Y lo que ellos querían hacer es una preparación relámpago para que aprendamos a predicar. Es decir, no aprender la teología, ¿verdad?, de la Biblia, pero que aprendamos a predicar. Y entonces se nos dieron de este tipo de clases y enseñanzas de cómo fabricar un bosquejo. Nos enseñaron a hablar en público, y nos enseñaron algún tipo de filosofía para consejería, todo ese tipo de cosas era enfocado a la práctica, no a la reflexión. Sí. Luego nosotros somos parte de una iglesia, entonces una iglesia que vive dentro de este país que su mayor necesidad es crecer. Y si no es esa la mayor necesidad, estamos mintiendo. Es decir, porque si tenemos gente que queremos educar y formar, pero si es la misma gente, pues no es el mismo ánimo. Pero si vamos creciendo, entonces vamos favoreciendo al sistema de crecimiento más que al sistema de enseñanza. Entonces nos vamos a Willow Creek, porque ellos enseñan un sistema de crecimiento rápido. Comprobado. ¿Verdad? Comprobado. Y entonces nosotros aprendemos modelo. Cómo hacer mercadería, ¿no? Y vender el producto a los oídos de nuestros clientes para convencerlos de que sean parte de nuestra fábrica, ¿verdad?, de pensamientos prósperos. Y estamos ahí, Alex. Luis, una pregunta en este análisis, donde entendemos que probablemente no existe un racismo sistemático, porque creo que ni las mismas leyes podrían apoyar estos principios. Quizá lo fue hace tiempo atrás, pero ha habido reformas. Pero sabemos que gente en poder tiene estas actitudes y que lo sabes. Cuando un hispano o cuando un negro es altamente más detenido en ciertos barrios por su apariencia,
que si tú, y aunque fuera indocumentado, una persona de Europa con tez blanca pasaría como si nada. Entonces, probablemente el racismo no es sistemático, pero la gente en poder tiene esta ideología dentro de su corazón. Entonces, ¿cómo poder diferenciar la lucha, la causa, la conversación, construir el diálogo? Que no estamos diciendo que es un problema racial sistemático, sino el problema es que dentro de las corporaciones, dentro de incluso hasta de escuelas, porque a un negro le cuesta como 3, 4 veces más poder graduarse que probablemente a un blanco encontrar también graduarse y encontrar un trabajo en ciertas áreas. ¿Cómo podríamos abordar entonces, Luis, esta realidad? No es sistemático. Mira, Alex. Antes de que contestes, yo creo que si puedes discernir y entender, estamos haciéndote una pregunta que tiene que ver con resultados. Y a eso iba a responder. Y creo que ese es nuestro error. Sí, exactamente. Ese es donde yo estoy tratando de llevarlos, Alex, porque tú me acabas de mencionar un problema que no es el problema principal. El problema principal no es el de los negros. ¿Sabes cuál es? Que tú me haces una pregunta que tú deberías de responder. Tú deberías de tener la capacidad, como un hombre dedicado al liderazgo de la iglesia, poder responder. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues siguiendo un proceso un poco más concienzudo, primero de reflexión teológica, antes de aplicación pragmática. Entonces, retomando esta posición, esta pregunta, voy a volverlos a llevar a las notas para volverles a recalcar. Creo que la pregunta correcta, las primeras preguntas no son las que hay que hacer, sino, a ver, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Me entienden? Si no, podemos tropezar en el proceso. Entonces, entre más me informe yo, podré responder mejor desde la perspectiva bíblica. Imagínate si nosotros estuviéramos en la clase del seminario donde nosotros estudiamos y nosotros hacemos esta pregunta. El 90% de los profesores nos guiaron a opciones posibles de qué se debe de hacer. Y ninguna de ellas fue la reflexión bíblica. Todas fueron en una práctica de solución. Sí. Entonces, nosotros estamos súper entrenados a pensar, a reaccionar y a querer con toda urgencia siempre resolver para quedar bien. Por eso les dije al principio que los iba a defender, porque todos somos hijos de la misma madre, somos hijos del pragmatismo. Hasta los seminarios nos capacitan para pensar así. Pero si revisamos un poco la historia de la iglesia, descubres que no siempre fue así. Y que la iglesia ha sobrevivido 2000 años y no siempre fue pragmática. ¿Cómo le hicieron esas generaciones? ¿Cómo hicieron para revolucionar el mundo en el siglo XVI? Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sabes cómo empezaron? ¿Captan? Reflexión. Entonces, yo entiendo, por eso no estoy criticándolo, yo estoy diciendo, yo también soy así, práctico, pero tengo que ponerme frenos y decir, espérenme, otra vez, volvamos acá. No empecemos por la respuesta, la responsabilidad, empecemos por la reflexión. Ok, un scan otra vez, a ver, ¿qué decía mi teología sistemática acerca de esto? Oye, pero es que si les digo esto no me van a creer. ¿Cómo crees que me van a hacer caso los morenos si les digo que de la naturaleza caída, que estamos en total depravity? No me van a hacer caso. Bueno, eso dice Efesios. ¿Qué quieres? Yo no escribí la Biblia, yo nada más la estudio. Ahora yo elijo, ¿es suficiente esto para mí? O de plano lo descarto y digo, no sirve esto. No, hay que buscar algo mejor. Ese es el peligro. Gracias, la verdad. Todos los libros cristianos que estamos leyendo son soluciones, es decir, comienzan como cómo educar a tus hijos, cómo tener un matrimonio feliz, cómo tener un ministerio saludable. Es decir, todas las librerías cristianas, el título que más se vende comienza con la palabra cómo. Sí, eso es exactamente. Gracias por el recordatorio, de verdad, me ayuda muchísimo ahorita a poner el freno y empezar por el principio, reflexión. Yo dije esto no refiriendo solamente a Alex, es decir, porque yo puedo estar detrás de Alex, es decir, o a un lado de Alex, o antes que Alex,
con la misma actitud. Primero porque la personalidad de Jesse es no quedarse quieto. No, y yo también, o sea, por eso me encanta entrar en este diálogo con ustedes porque a mí me refuerza mi primera prioridad, que es estar con Dios, conversar con Él, recordar cómo es el mundo desde su punto de vista y entonces salir al mundo. ¿Me entienden? Saúl. Sí, no, digo, nomás acotando en los acercamientos bíblicos que se tienen en toda la Biblia, pero es evidente que la reflexión teológica llegó a abordar temas de problemas sociales del primer siglo o de siglos atrás, es decir, cómo el cristianismo aportó soluciones, una perspectiva divina a través de la reflexión teológica para el matrimonio, para las diferencias entre clases sociales, problemas entre las autoridades y demás, pero todo primero como una reflexión teológica. Y no es la primera vez que hay pandemias. Ha habido pandemias a lo largo de toda la historia. ¿Qué hizo la iglesia? O sea, hay mucho que aprender, pero sin reflexión, como dijimos antes, condenados a repetir los mismos errores, ¿verdad? Pues vamos a ver, porque el tiempo no perdona, quiero compartir las preguntas al menos, las preguntas que yo considero que valen la pena ser consideradas. Entonces, les dije, primero, ¿qué dice? ¿Cuál es la perspectiva divina respecto a la faceta de la vida humana que compete a lo que es el problema que estamos enfrentando? Segundo, ¿qué dice Dios acerca de ese problema? ¿Cuál es la causa o la explicación de ese problema desde la perspectiva bíblica? Tercero, no solo me interesa saber el problema, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios que es la solución a ese problema? Todas estas preguntas de reflexión parten de la perspectiva bíblica, teológica, divina. Primero la reflexión. ¿Está quedando claro? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la solución? Desde la perspectiva bíblica. Tú vas a ser tentado, ojo, tú vas a ser tentado a pensar primero y luego a decir que lo que Dios propone en la Biblia no es suficiente. No es suficiente. Así como hablábamos del tema de consejería antes con algunos de ustedes. Se nos ha llegado a convencer de que la consejería bíblica no es suficiente. Necesitamos todo lo demás que ha descubierto la psicología. No, espérame tantito. No es que descontinuamos lo que la psicología pueda aportar. Simplemente estamos diciendo, no. Esto, una cosa es necesitamos y otra cosa es aprovechamos. No necesitamos la psicología para ayudar a las personas, porque la Biblia es suficiente. Y aquí tengo psicólogos en el grupo, y yo mismo estudié parte de la carrera de psicología en la universidad. Nos beneficiamos de la psicología, es diferente a decir necesitamos. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando perdemos de vista la brújula, ¿qué es necesidad y qué es preferencia? Yo necesito agua, no necesito Coca-Cola. Me gusta el refresco, pero lo que mi organismo necesita es agua. ¿Qué es lo que la Biblia me propone? Eso sí es necesario. Lo demás son opciones. ¿Me doy a entender? Entonces, si mi discurso es como que las opciones son el deber de la iglesia o del pastor, y yo no conozco esto, sí puedo ser confundido. Pero cuando yo entiendo lo que la Biblia dicta como que es de veras lo necesario, ya puedo interpretar el beneficio que esto me pueda representar en ciertos contextos. ¿Me doy a entender? ¿Me están siguiendo? Entonces, la reflexión de lo que Dios dice acerca de la realidad, de los problemas y de las soluciones debería de ser nuestra prioridad. Y no descontinuar el consejo bíblico solo porque nos supone que no es relevante. Porque sí es relevante. Si tú no has ganado esta batalla, si tú ya perdiste la batalla de creer que lo que Dios tiene que ofrecer en la Biblia no es relevante para los problemas del mundo de hoy, entonces tú estás en un gravísimo problema. Tú no eres un pastor evangélico.
También quiero decir, mira, la presión interna, ¿verdad? De cada uno de nosotros como líderes, como pastores, realmente se basa mucho en la realidad de los números, en la realidad de satisfacción, en cuestión de que, si algo no está funcionando, y ahí somos tentados a irnos a las conferencias, ¿verdad? Vamos a Exponential, ¿verdad? ¿Y qué nos va a enseñar Exponential? Puros Nos va a enseñar, how to do. Exponential nos va a enseñar a pensar humanismo como solución a la situación espiritual. Y nos va a dar un mensaje, nos va a escribir un libro, un hombre de su propio pensamiento y su propio método para resolver el problema espiritual que yo tengo en la iglesia. Y me lo va a dar probado, y me lo va a dar con números, y me le va a poner un versículo aislado para que no haya duda de que es Dios el que me está ayudando. ¿Se acuerdan? Hace como 8 años, yo creo, no sé si fueron como 8 años. ¿Se les hace poco 8 años? No sé si fue, pero hace como 8 años probablemente fue. ¿Se acuerdan que allá en Arizona, después de una conferencia, tuvimos una conversación y creo que estaba Abraham y Jesse en ese grupo y alguien, y hablamos de esto y les dije, ¿saben qué? Y un pastor que iba, un plantador dijo, yo no sé a qué vine aquí. O sea, yo pensé que me iban a hablar de la palabra y cómo, no, todo aquí es de cómo vender un anuncio del Facebook y cómo hacer un mejor website y todo eso, que no, o sea, tiene su lugar, pero entonces dijimos, hay que volver a la Biblia, volver a la Biblia. Estábamos hispanos en una mesa alrededor que nos juntamos ahí. Entonces, como pueden ver, pueden pasar años y olvidársenos ciertas prioridades. Ahora, comparto una vez más la pantalla. Quiero mostrarles las otras preguntas que sí son importantes. Ya dijimos, hay preguntas de reflexión que hacer. Me regreso. O sea, primero empecemos por las preguntas de reflexión. Y entonces sí, ya estando recordados, vamos a las preguntas de la respuesta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En primer lugar, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Pero acuérdense, sí, hay desafíos que estamos viviendo, pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Según quién? ¿Según quién? Dios. Según Dios. ¿Por qué? Porque ya reflexioné. Después, ¿cuál es la responsabilidad en particular nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, de la iglesia hispana? ¿Por qué hace esa diferencia, Luis? ¿Qué nos supone que toda la iglesia es la iglesia de Cristo? Sí, pero si es así, entonces ¿por qué haces tus servicios en español? ¿Por qué vienen más hispanos? Porque somos iglesia hispana y no hay ningún pecado en ser iglesia hispana. Es parte de una libertad que nos da Dios dentro del cuerpo de Cristo. Sentimos y pensamos mejor en español y nos gusta adorar con nuestros rasgos culturales y no es malo, es diferente simplemente. Entonces nosotros como iglesia hispana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Primero, la responsabilidad de la iglesia de Cristo, sin apellidos, la iglesia. Según la Biblia, ¿cuál es mi responsabilidad a la luz de este problema? Después, nosotros como iglesia hispana, a nosotros en lo particular, ¿cómo se nos aplica esa responsabilidad? Y tercero, no solo a nivel de comunidad de fe, la iglesia. Y tercero, yo, individuo cristiano. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia, de una iglesia cristiana desde la perspectiva de Dios ante esos desafíos? Segundo, ¿cuál es la responsabilidad de una iglesia hispana como la nuestra? Y estoy diciendo claro, nuestra, porque me refiero a la responsabilidad colectiva, nuestra. Y finalmente, yo, a nivel individual, yo como pastor, yo como cristiano, ¿cuál es mi responsabilidad? Por eso, volviendo al punto Abraham Delgado, fíjate bien, como Abraham Lincoln, lo que él hizo, ¿lo hizo a nombre de la iglesia? ¿O lo hizo como una iniciativa de una vocación personal que él llegó a convencerse? Él dijo, mi misión como abogado cristiano es hacer todo lo que pueda para generar un cambio.
Entonces, él no se agarró el título de embajador de la iglesia cristiana y a nombre de la iglesia cristiana voy a emancipar la esclavitud. No hizo eso, ¿te fijas? Sino él discernió desde su plataforma como abogado cristiano y político que él tenía una responsabilidad y que él iba a usar todo el poder de su voluntad y de sus recursos para hacer valer esa responsabilidad, pero no porque él lo vio como la misión de la iglesia, sino como la misión de su vida. ¿Me doy a entender? Mismo, Martin Luther King Jr., lo mismo. Aunque él era pastor, lo que hizo, no lo hizo a nombre de toda la iglesia cristiana. Lo hizo él como un pastor negro. ¿Me entiendes? Y como un individuo de la sociedad americana. Entonces, por eso vale la pena, por cierto, Martin Luther King Jr. no era evangélico. ¿Sabían eso? No creía lo mismo que nosotros. Revisen la historia. Él era un pastor con una teología liberal. Y un distintivo de la teología liberal es el activismo social. Entonces vean el evangelio que predicaba Martin Luther King Jr. A ver si te animarías a predicarlo tú. Pero si no tienes claro el evangelio, pues entonces sales tomado de la mano con Martin Luther King y no te importa que te asocien con el mensaje que él predica. Porque el mensaje social es bueno y el mensaje espiritual, si alguien oye a Martin Luther King con su evangelio, ¿llegará a ser salvo a la luz de la Biblia? Esas son preguntas que hay que hacernos. ¿Me explico? Entonces, ¿en dónde vivimos? No solo eso, sino preguntarnos tal vez cuánto estorba. A eso iba. A eso iba. Entonces, ¿cuánto quieres tú ser asociado? Porque el mensaje es inseparable del mensajero. ¿Por qué si Moisés no se defendía, Pablo sí defendió su ministerio? ¿Acaso era menos manso? Porque Pablo tenía un mensaje y él sabía que si él no defendía su apostolado, lo que se comprometía no era su imagen, era su mensaje. ¿Captan? Entonces, por amor a su mensaje, Pablo tomó decisiones sociales, religiosas, civiles. ¿Me doy a entender? Por amor a su mensaje. Por amor al mensaje, Pablo decidió no vivir de las ofrendas de los hermanos. ¿O no? Pero él no tenía esa obligación. Por amor a su mensaje, en su realidad, él lo consideró necesario. ¿Sí me explico? Entonces, es muy, muy importante tener eso claro. Entonces, volviendo aquí a las notas. Ya dijimos, hay preguntas de reflexión y hay preguntas de responsabilidad. Pero todas parten de la realidad teológica. Por eso, el título de este mensaje es Reflexión Teológica. Así que después de haber terminado, amigos, la introducción del tema de hoy, nos vamos a tener que detener, porque eso solo fue la introducción, ni siquiera llegamos al Evangelio. Cada iglesia es única y cada pastor es único. Y Dios le da su medida de regalos, de gracia y de recursos a cada uno. Hay unos que van a recibir grandes templos y edificios y recursos para construirlos y construir universidades, hospitales, orfanatos. Hay otros que no van a recibir eso. Hay otros que van a duras penas a quedarse con lo que traen puesto. Hay líderes que van a recibir otros líderes bajo su liderazgo en quien apoyarse y otros que van a ser solos. Es decir, los escenarios son infinitos en cuanto a las variables que cada ministro del Evangelio puede tener y cada iglesia. Entonces, hay una sola cosa que la verdadera iglesia tiene que es diferente al mundo. Si tú quieres competir con tu templo contra el mundo, te van a ganar. El mundo siempre va a construir mejores edificios que las iglesias que hay. Si tú quieres competir en cuanto a la educación, el mundo te va a ganar, porque el mundo tiene mejores universidades que las que tú puedas construir.
Es decir, pon lo que quieras y el mundo te va a ganar. Si tú quieres competir en una arena, la única arena en donde tú vas a ganarle al mundo es en aquello que tú tienes y ellos no tienen. ¿Qué es eso? El Evangelio. Y si tú dejas esto, renunciaste a lo único que te hacía ser sal y luz. Estás acabado. Cada vez que la iglesia descuidó la verdad, se convirtió en el mundo y el mundo le ganó, porque el mundo siempre supera a la iglesia en todo menos en una cosa, en la verdad. Y gracias a Dios es gratis y está al alcance de todos los hijos de Dios. Puedes no tener ningún edificio, ningún centavo en el banco, pero has conocido, experimentado y estás comprendiendo la verdad, y eso es la esperanza de tu comunidad y del pueblo que te escucha. Si abandonas eso, se perdió la batalla. La iglesia ya no cumplió su misión. Primera de Timoteo 3, versículo 14 y 15. Te escribo. ¿Quién escribe? A ver, ayúdenme. Pablo. ¿A quién le escribe? ¿Y quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo? ¿Un qué? Un pastor. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Y luego cómo lo llama? Columna y sostén de qué? La verdad. Eso es la iglesia, mis amigos. La columna y el sostén de la verdad. El día que la iglesia pierda eso, ya no es iglesia. Es lo que quieras, pero no es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la columna y el puntal. Si averiguo la palabra griega ahí, que dice baluarte en esa versión, es lo que le pones para que se mantenga el edificio. La verdad. Es como los edificios griegos. Seguramente Pablo estaba pensando en eso. Los techos descansaban sobre columnas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok. El techo es la verdad. La iglesia debe existir para levantar la verdad. Sostenerla muy en alto. Si la iglesia pierde eso, era lo único que la distinguía del mundo. Ya. Se perdió la batalla. Por eso volvamos a la reflexión, al estudio. Y aunque parezca anticuado para el mundo, las soluciones bíblicas, eso es lo que Dios tiene que decirnos. No hay que cambiarlas, hay que conocerlas, hay que comunicarlas. Bueno amigos, pues nos vemos en la próxima.